En esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero que también usted lo abrace. Esto que mi esposa y yo estuvimos compartiendo con ustedes tiene que ver con una convicción en nuestras vidas de, del llamado que Dios nos ha dado. Y esto es muy importante porque cuando Dios te llama, cuando sabes que eres hijo de Dios, que perteneces al reino de Dios, cuando tienes esta convicción en tu corazón, escucha bien esto, nada te va a detener. Y lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Así que en esta mañana el tema se llama Sigue adelante y no te quedes. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sigue adelante y no te quedes. Entonces, ¿cómo seguimos adelante después de tantas circunstancias, de tantas situaciones, ¿no? Por eso esta canción es muy importante, después vamos a continuar escuchándola, ¿sí? Pero quiero que veamos lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a esto, porque Dios quiere que tú y yo avancemos. Dios quiere que tú y yo avancemos. Así que vamos acompáñenme por favor, en la segunda carta a los Corintios, perdón, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses y empieza a hablar varias cosas. Y quiero leer desde el versículo 1 porque es muy interesante, ¿no? Seguimos adelante, hay un objetivo, no nos quedamos. Y Pablo le empieza a decir esto así a la iglesia de los filipenses. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. ¿Sí? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para usted seguro. A ver, déjeme corregir una cosita aquí, por favor. Permítame un momento. Así estamos todos en el mismo canal. ¿Okay? Ahora sí, ahí estamos todos. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2. Sigue diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Mire cómo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Quiero quedarme un poquito aquí porque quiero mencionar una cosa importante que tiene que ver con cómo seguir adelante, ¿sí? Cómo seguir adelante y no quedarse. Y tiene que ver con que nosotros servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Entonces aquí hay dos cosas importantes en nuestra vida cristiana y es la lucha constante que usted y yo vamos a tener, la lucha de la carne contra el espíritu, ¿sí? ¿Por qué dice que servimos en espíritu a Dios? ¿Por qué? Porque es el espíritu de Dios lo que nos está guiando, lo que nos está llevando a edificar el organismo espiritual que es la iglesia, pero también entendiendo que el mundo en que vivimos, hay un mundo espiritual donde hay guerra, hay una pelea tremenda en este tiempo de las tinieblas, en las tinieblas, la lucha de la espiritual, de la guerra que habla Efesios cuando menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espiritual de maldad de las regiones celestes. Entonces todo nuestro servicio a Dios es espiritual. Aunque hagamos, perdón, aunque hagamos obras de justicia, ayudar a la gente, predicar el evangelio, sirviendo a Dios,
ministrando personas, orando por personas, que la gente venga a Jesús, usted se da cuenta que la salvación de las almas es espiritual. El cuerpo va a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces nosotros servimos espiritualmente a Dios. Por eso es que tan importante la predicación del evangelio, en la edificación del cuerpo de Cristo, lo que mencionaba mi esposa en Efesios capítulo 4, cuando que Dios puso unos apóstoles, otros maestros, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, para edificar, ¿sí? Para edificar el cuerpo de Cristo, para preparar a la gente para la obra del ministerio. Entonces esto tiene que ver con entender que nuestro trabajo es espiritual. Y luego dice ahí Filipenses 3, dice que y no tenemos confianza en la carne, ¿sí? O sea, no podemos confiar en la carne. Le voy a explicar por qué. Porque la carne no quiere lo espiritual. La carne no le gustan las cosas espirituales. Es una lucha la carne contra el espíritu. Ve la Biblia que habla en Gálatas que el deseo del espíritu es amor, gozo, paz, o el fruto del espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Este es el fruto del espíritu. Y este fruto del espíritu que Dios nos los da, que se va desarrollando con el tiempo, su trabajo es espiritual, o sea, es equipamiento espiritual para ejecutar el trabajo espiritual. Usted no puede en la carne servir al espíritu. Usted no puede carnalmente servir a Dios, porque eso es religiosa, eso es ser religioso, eso no da fruto, eso le va a agotar. Entonces, por esa razón nosotros entendemos que servimos espiritualmente a Dios, como dice en Filipenses capítulo 3, ¿sí? Entonces, somos los que servimos a Dios en el espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, ¿sí? Entonces, aquí está un primer punto importante. No confíe en su carne y no sirva a Dios con su carne, porque esto no sirve. Por eso yo he visto a mucha gente que se estanca, que no avanza, que no puede mantenerse enfocado en Dios. Siempre hay situaciones en su vida que lo van desviando para un lado, para otro, y no puede afirmarse en las cosas de Dios, en el servicio a Dios, en buscar a Dios, en cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque todavía confía en su carne. Incluso para las cosas espirituales las analiza o las trata de entender desde el punto de vista carnal, pero no va a poder, porque dice el apóstol Pablo que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Entonces usted no puede acomodar lo carnal a lo espiritual o viceversa, no. Por eso para la carne muchas cosas nos pueden ser locura. ¿Me va siguiendo? Puede ser locura para la carne. Pero la verdad es que las cosas espirituales se han de discernir, entender espiritualmente, y hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces mucha gente por eso se estanca, porque todavía sigue confiando en su carne, vive en la carne, no puede alcanzar a entender esto espiritual. Seguimos con el versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Estoy en una versión que es RBC, si no podemos leer la que nos está mostrando acá en la pantalla. Dice Filipenses 3:4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿sí? Sigue diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Seguimos el versículo 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Versículo 12 sigue diciendo, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, decía el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también he sido por Cristo Jesús. ¿Sí? Si logro aquello por lo cual también he alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, según el versículo 13, si una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, ¿a qué? Hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, ¿sí? En Cristo Jesús. Esto es importante. Entonces vea cómo el apóstol Pablo dice, ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Entonces, siga adelante, ¿sí? No te quedes. No confíes más en tu carne. La carne, mire, el apóstol Pablo habla de todas las cosas que logró en la carne, ¿no? ¿Sí? Fariseo, experto en la ley, mucho conocimiento, la moral irreprensible, pero no conocía a Dios, no tenía una relación espiritual con Dios hasta que se encontró con Jesús. Y él entendió que ahora su trabajo en Dios tenía que ser espiritual para poder cumplir el propósito de Dios por el cual lo llamó. Y nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado a un trabajo espiritual. Y tenemos que continuar en este trabajo. No te quedes en tu trabajo carnal. Hay más que esto. Por eso mucha gente, no, es que yo voy a hacer, sí, pero Dios quiere llevarte a más. No quiere decir que deseches tu profesión. No, continúa con tu profesión. De hecho, con tu profesión sirve a Dios aún en lo espiritual. Que solamente es un recurso que Dios te dio, pero no abandones, ni te estanques, ni te quedes, sino sigue adelante. Entonces, nosotros como primer punto, servimos a Dios en el Espíritu. Esto es la clave para seguir adelante y no quedarte. ¿Sí? La canción decía, aquí estamos, ¿no? Muchos a lo mejor vamos caminando, unos estaban a nuestro lado, después ya no están más. Sí, puede ser que porque se apartaron o porque se alejaron y venían caminando muy bien. Como el apóstol Pablo también habla, que algunos venían caminando muy bien en el Señor, echándole ganas con todas las fuerzas, y de repente desaparecieron. De repente siguieron su propio camino y no el camino que Dios había establecido para ellos. Empezaron a centrarse en las cosas de la carne, enfocarse en otras cosas, y esto los empezó a distraer, y esa razón por la cual se alejan. Pero nosotros aquí estamos, ¿sí? ¿Usted dónde está? Usted me va a decir, en mi casa. Sí, yo sé que está en su casa. Pero espiritualmente, ¿dónde está? ¿Continúa con la obra de Dios? ¿Continúa en lo espiritual? ¿O todavía confía en la carne? Servimos en el Espíritu a Dios. Esto es lo primero que debemos comprender para no quedarnos y seguir adelante, ¿sí? Vamos a otro pasaje de la Escritura y quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Miren lo que dice este pasaje. Así que, hermanos míos, manténganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes no es en vano, ¿sí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, qué importante es esto. Aquí hay algunos aspectos que vamos a mencionar de cómo seguir adelante y no quedarnos.
Primero dice que manténganse. Y yo en una clase de liderazgo que estábamos viendo en la escuela de liderazgo el día viernes, hablábamos de la fe y hablábamos que la fe requiere también mantenimiento, ¿no? Y cuando habla la Biblia de manténganse o mantenerse firmes en la fe, mantenerse firmes y constantes, habla del mantenimiento que uno da. Y yo ponía el ejemplo de cómo en un hospital, en una empresa, en una fábrica, hay un equipo de mantenimiento y que el objetivo del mantenimiento en un lugar es para que lo que está funcionando no se venga abajo. Entonces está la parte, si falla la electricidad está el electricista, si falla la cuestión del agua o algunas cosas de la tubería está el plomero, me explico, si está la parte ahí de la informática, está ahí el especialista en redes, o sea, hay gente especializada, hay cosas que se especializan para dar mantenimiento a una empresa para que no se venga abajo. Y la Biblia aquí dice, así que hermanos míos, manténganse. O sea, hay que dar mantenimiento a la vida de Dios. Manténganse como firmes y constantes. ¿Cómo? Firmes y constantes. ¿Cómo puedo seguir adelante y no quedarme? Manteniéndote firme y constante. Mire, si habláramos todo lo que hemos vivido nosotros, ¿sí? ¿Cómo han ido, ha habido obstáculos, ha habido luchas, enfermedad, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de cansancio, tiempos de renuevo? O sea, es cierto, han pasado muchos años. Yo me acuerdo cuando acepté a Jesús a los 15 años de edad, ¿sí? Aunque mis padres me llevaban a la iglesia desde pequeño, pero yo a los 15 años de edad recibí a Jesús en mi corazón y a los 17 entré al ministerio. Y mire que a veces me han dado ganas de dejar, pero es mi carne, pero como no confío en mi carne, me mantengo firme y sigo adelante. Firme y constante. Diga conmigo, firme y constante. Esto es importante para no estancarse, para no quedarse, sino para seguir adelante. Dios quiere que sigas adelante. No, ahora me tomo unas vacaciones del Señor. No puedes tomarte vacaciones del Señor. No puedes tomarte vacaciones de que tu vida es tan importante y entendiendo que la vida del reino es tan importante que la gente se está perdiendo y la iglesia necesita ser edificada y fortalecida para cumplir la obra del ministerio. Y escuche bien lo que le voy a decir. Esto es generacional. Esto es generacional. En mi tiempo, cuando yo tenía 15 años, en mi juventud, yo abracé esto porque dije, es mi generación, en mi generación voy a servir a Dios. Yo estoy ahora en otra generación, pero sigo sirviendo y compartiendo la palabra, no me detengo. Habrá luchas, sí, va a haber luchas siempre, ataques, tentaciones, lucha de la carne contra el espíritu, sí, pero yo no voy a confiar en la carne. No puedo depositar mi confianza en la carne porque me va a hacer pedazos, pero sí puedo confiar en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Esto es lo que me mantiene, lo que me fortalece. La fe se fortalece de la palabra, la fe se fortalece de la predicación, la fe se fortalece de esta relación con Dios y alimentamos nuestro espíritu y entonces esto nos hace seguir adelante. No te quedes. Sigue adelante. Manténganse firmes, inconstantes y siempre, dice acá, sí, seguimos el versículo 58 de 1 Corintios 15, y siempre creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mire cómo dice acá, creciendo siempre en la obra del Señor. ¿Estás creciendo siempre o de vez en cuando? Un tiempo sí y un tiempo no. No, es siempre. Entonces, ¿qué implica acá? Me voy a mantener firme y constante, pero en lo espiritual, pero hay algo muy importante, creciendo siempre en la obra del Señor. O sea, involúcrate en la obra del Señor.
No te quedes como espectador. Involúcrate. Hay mucho que tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos muchos planes, muchas cosas que Dios nos está llevando con las misiones, con la iglesia, me explico, y Dios va a ir haciendo y va formando, pero el recurso que Dios utiliza y el único medio que Dios utiliza para que el reino de Dios se extienda son personas, es la iglesia, es usted, soy yo. Entonces tu vida no puede terminar, tu vida solamente escuchando la palabra siempre y nunca creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es tu involucramiento o cómo te estás involucrando en el crecimiento de la obra del Señor? Esto es importante. Entonces mucha gente se queda, ¿por qué? Porque deja de involucrarse. Deja de involucrarse, se aísla, deja las cosas espirituales, se dedica solo a lo carnal. Nunca vas a poder, ni lo carnal te va a dar la felicidad y la satisfacción y la realización que el Espíritu de Dios y la vida de Dios te puede dar. Ahora quieres ir siguiendo dando vueltas en el desierto, siguiendo tus propios deseos, siguiendo tus propios intereses y olvidarte de Dios. Sigue adelante, pero el fruto final que vas a ver es destrucción. Vas a tener frustración, no vas a tener vida. Y muchos ya sabemos de esto. Entonces no te quedes. Avanza. Involúcrate. Mantente firme en el Señor. Escucha esto. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, que hay fruto. Dios paga bien. Dios trae recompensa. Escucha bien, el fruto espiritual va a redundar en bendición. O sea, no es en vano. Hay otras cosas que hacemos que no vemos ningún fruto. Bueno, sí vemos un fruto, pero un fruto que nos destruye, un fruto equivocado, un fruto de la carne, ¿no? ¿En dónde estamos sembrando nuestras vidas? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro ser? Servimos a Dios en el Espíritu, ¿sí? No confiamos en la carne, nos mantenemos firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, porque no es en vano el trabajo, ¿no? Entonces, vea que estos puntos que vengo abarcando son importantes. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos mantiene adelante y no quedarnos, no nos estancamos, seguimos adelante, seguimos avanzando. Y quiero ir al último versículo, el último pasaje bíblico, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, ¿qué dice ahí? No desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, ¿por qué? Porque vivimos por fe, claro, sino las que no se ven. Vamos con la fe, adelante en la fe, pues las cosas que se ven son temporales, se van a acabar, pero las que no se ven, que dice, son eternas. Por tanto, entonces, no nos desanimamos, no desmayamos, nada de rajar, nada de quedarse, nada de que, ay, es que hoy estoy mal, no tengo ánimo, levántate, vamos, no es tiempo de darle lugar a como dicen acá, había un comercial acá en Argentina, la pachorra, ¿no? A la pachorra, ¿sí? Usted con un yogur no va a echar fuera la pachorra, ¿sí? La verdad es que no podemos confiar en la carne quiere esto, la carne quiere ir en contra de lo espiritual.
Por eso es que va a querer venir la depresión, el desánimo, el agotamiento en tu vida, que pierdas el enfoque y la carne te va a decir, no, no hagas esto, ¿ves? ¿De qué sirve eso? Si mira, acá no tienes esto. Tanto le ha servido al Señor que no ves nada. No, no, si hay fruto. Lo que pasa es que la carne te miente, el demonio te miente. ¿Para qué? Para que tú no continúas. No desmayamos, no desmayamos. Seguimos adelante. Y la bendición es que somos una familia. ¿Sabe qué es lo bonito de la familia espiritual? De que puedes pedir ayuda. Yo veo mucha gente que en los momentos críticos, en vez de pedir ayuda, con sus luchas, con sus tentaciones, ¿qué hacen? Se apartan. ¿Por qué? Porque no quieren. Sienten la condenación, ese espíritu de condenación que te va dominando, que te va atacando, para que no le digas, no hagas aquí, no comentes nada, sigue solo, tú puedes solo, cuando tú quieras vas a volver, cuando tú quieras vas a acomodar las cosas otra vez. Mentira. Esto es una trampa mortal que el enemigo te está diciendo para que te alejes del cuerpo, de la familia de Dios, donde en la familia de Dios encuentras contención, ¿sí? Vas a pedir ayuda, vas a recibir ayuda, pero si huyes, si te alejas, si no buscas de Dios, es muy difícil poder ayudar a alguien que no quiere ayuda. ¿Me vas siguiendo? Por lo tanto, no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque ciertamente hay una lucha, hay una guerra. Pero la bendición es esta, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Y esta leve tribulación, o sea, todo lo que pasemos de luchas por causa de Cristo, va a pasar y va a manifestarse, vale la redundancia, en la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis amados, no nos estanquemos, no te quedes, sigue adelante, no te quedes. Así que quisiera que escucháramos completa la canción que, 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 que escuchamos hace un ratito, y ahí en tu lugar, en tu casa, cerrando tus ojos o para no distraerte, entrega tu corazón esas áreas con las cuales te has dado cuenta que te has quedado y no has avanzado, y que a lo mejor ya es un ciclo vicioso, que cierto tiempo sí vuelves a lo mismo, cierto tiempo sí vuelves a lo mismo y nunca puedes ver un fruto. Este es el tiempo, este es el tiempo. ¿Sí? O sea, servimos en lo espiritual, ahí está la clave. Métete en lo espiritual es lo que te va a dar la victoria, lo espiritual es lo que te va a sacar adelante. Señor, te pedimos que tu presencia venga sobre nosotros en esta mañana, que el poder de tu Espíritu se derrame en medio de nuestras vidas, Señor, y que ministres nuestro corazón con el poder de tu palabra. Gracias porque nuestro trabajo en ti no es en vano, pero no queremos quedarnos, queremos seguir adelante. Vamos a escuchar la canción para que el Espíritu de Dios nos siga ministrando un momento, y ahí toma un tiempo de oración a Dios.